Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un nuevo análisis de un set de Lego, de hecho el primero que analizamos aquí en el canal, que forma parte de aquellos sets que son diseñados estrictamente para coleccionistas. Eso nos vamos a dar cuenta un poco más adelante cuando analicemos el empaque por el rango de edad al cual fue destinado. Pero bueno, antes de comenzar, primero que nada, un saludo y un agradecimiento a Synchron porque prestó este set para el análisis que vamos a hacer aquí en el canal. Y bueno, tenemos aquí un set de la franquicia Horizon, en concreto de la segunda entrega de Horizon Forbidden West, y tenemos aquí al Cuellilargo o al Tallneck, que de hecho le da el nombre a este set, que consta de 4 elementos, principalmente, que van a ser desde luego la plataforma junto con la pieza de terreno. Vamos a tener evidentemente al Cuellilargo, bastante grande, mide alrededor de 35 centímetros, la caja dice 34, yo medí 37, quiero pensar que hay una variación por la flexibilidad o por las articulaciones que vamos a tener en las extremidades, y esto puede hacer que la altura, como dije antes, varíe un poco. También vamos a tener un vigía y desde luego a nuestra heroína, personaje jugable y principal de la franquicia, que es Aloy. Entonces vamos a comenzar, como ya es costumbre aquí en el canal, analizando el empaque, y posteriormente nos vamos a analizar cada uno de estos elementos que conforman este set, por demás bastante bueno y bastante interesante. Ya tenemos aquí el empaque de este set y nos podemos dar cuenta de entrada que, al tratarse de un set creado, como dije antes, estrictamente para coleccionistas, sí, vamos a tener aquí el indicativo en la esquina inferior izquierda de que el rango de edad recomendado es de 18 años en adelante, pero también vamos a tener un diseño mucho más sobrio, y esto no es propio del set o de la franquicia de Horizon. En realidad, todos los sets de Lego indicados para coleccionistas adultos tienen simplemente un fondo negro y en la parte central una fotografía del set ya armado. Podemos ver en realidad que no hay representaciones en CGI, tal vez un poco la posición de Aloy, porque debo decir que sí es posible colocarla de esta manera, pero vamos, si la colocamos como si estuviese simulando correr o caminar, o bueno, dando un paso, es un poco complicado equilibrarla, pero vamos, sí es posible. Entonces aquí tenemos una fotografía que representa el set ya ensamblado. Tenemos en la parte superior el nombre en inglés, que podríamos decir que es el nombre original del set, el Tallneck, y tenemos también el logotipo de la franquicia, y de hecho aquí nos dice que es de la segunda entrega de ese Horizon Forbidden West. En uno de los costados vamos a tener aquí los nombres, tanto en francés como en español, el Cuellilargo o Clanku, si es que no estoy fallando con la pronunciación. En la parte trasera vamos a ver nosotros nuevamente la fotografía del set, pero no solamente es un ángulo distinto, sino que vamos a tener también otra disposición, tanto de la otra construcción más pequeña, que es el vigía, como de la propia Aloy. Tenemos aquí las medidas de altura, nos dice que va a medir 34 centímetros, ya dije antes que lo medí y midió un poco más, pero bueno, no creo que sea problema. Y de ancho, este sí es invariable, mide 21 centímetros exactos de punta a punta de la base, y vamos a tener también algunas fotografías que nos recuerdan a la franquicia, como el vigía aquí con el ojo rojo, que es, recordarán ustedes, o si no se enteran en este momento, si no han jugado la franquicia, cuando alertan nuestra presencia pues se ponen rojos, cuando están pendientes se ponen amarillos. Podemos verlo aquí con el ojo en amarillo. En la parte frontal lo teníamos con el ojo azul, es decir, cuando están tranquilos, por llamarlo de alguna manera, cuando no están alerta, y cuando ya están dispuestos a atacar y se ponen a avisar a todas las máquinas circundantes que nos vieron, se pone rojo. Tenemos aquí una representación del propio videojuego, Aloy a la distancia observando un Cuellilargo, y tenemos en la parte derecha, viéndola desde enfrente, aquí a Aloy interactuando o hackeando, si lo quieren decir de esa manera, con el propio Cuellilargo, lo cual, sabrán ustedes, y si no, insisto, se enteran en este momento, nos sirve para develar ciertas porciones del mapa, o poder interactuar mejor con el entorno. Por fortuna no tenemos que acabar con los Cuellilargos, porque si bien es cierto que son máquinas tremendamente pacíficas, jamás nos van a hacer nada. De hecho, ni siquiera se dan cuenta de nuestra presencia. Lo cierto es que, por experiencia propia lo sé, sí pueden llegar a matarnos si nos quedamos parados deliberadamente esperando a que nos pise. Sí, como no atacaba, quise ver si definitivamente no podía hacerme nada, y me di cuenta de que sí podía hacerme algo. Pero bueno, ese no es el
ese no es el caso. En la parte superior vamos a tener nosotros una representación, una fotografía en tamaño real de la figura de Aloy, que desde este punto ya nos podemos dar cuenta que no solamente la impresión, sino también la pieza del cabello va a ser exclusiva para este personaje, lo cual me agrada bastante porque le da una mejor representación, le da un poco más de personalidad a la propia figura para que tenga un parecido mayor con la fuente original, que es el personaje del videojuego. Evidentemente, y dicho todo lo anterior, pues vamos a comenzar ya con nuestro análisis. Vamos a comenzar nosotros por la pieza de terreno, que puede tal vez de primera mano parecer la parte menos interesante, pero de hecho es bastante importante porque nos mete en el contexto del propio juego con los elementos que está representando, que de hecho podemos ver ya aquí en la pantalla, en la propia fotografía que tenemos en la parte frontal del empaque, puesto que tenemos aquí un semáforo que ya no nos va a servir, que ya está derruido como prácticamente todo en el mundo de Horizon. Vamos a tener también un árbol, y bueno, para no estarlo analizando en la fotografía, vamos a ver directamente la construcción. Habiendo retirado tanto al Cuellilargo como al Vigía y a Aloy, pues vamos a analizar esta pieza de terreno que, como dije antes, me parece bastante interesante, además de que es un elemento bastante importante del set, porque también, como había mencionado, nos da un poco de contexto del entorno donde se desarrolla tanto la historia como el videojuego. Podemos ver que no solamente vamos a tener vegetación, vamos a tener también un poco de bien puede ser piedra, bien pueden ser restos de concreto de alguna civilización anterior, o bueno, que vendría siendo dentro del contexto del juego la civilización humana. Y tenemos elementos bastante interesantes y también reconocibles, no solamente la vegetación o este tipo de hierbas que, recordarán ustedes, nos sirven para cuidarnos, aunque están representadas aquí con piezas de flores que Lego ha utilizado a lo largo de muchísimos sets por todo el tiempo por una parte del tiempo que ha existido la compañía. Me parece que fue una muy buena idea representar estas hierbas curativas, y no solamente las hierbas, sino también los matorrales donde solemos escondernos. Porque recordarán ustedes, e insisto, si no, pues se enterarán en este momento, una parte importante del juego, sobre todo al momento de estar explorando, es también el sigilo. Horizon no es un beat 'em all, que en donde vamos a tener que matar a saco a cualquier enemigo que se nos presente. Tenemos que jugar con cierta inteligencia, pero bueno, no vamos a analizar aquí el juego. Entonces tenemos los matorrales, tenemos también un árbol, y dentro de este árbol, bueno, no dentro del árbol, y en este árbol, lo mismo que va a suceder también con el semáforo, vamos a tener piezas exclusivas, entre comillas, porque no van a ser exclusivas para este set, pero sí con una finalidad bastante bien delimitada, que son las hojas. Porque personalmente, aunque seguramente ustedes, teniendo más imaginación que su servidor, o si les gusta hacer algunos sets propios, pues le encontrarán alguna otra utilidad a estas piezas, pero de manera personal me parece que fueron diseñadas específicamente para funcionar como hojas. Aquí tenemos hojas secas u hojas ya amarillentas, y aunque tenemos la misma pieza, luce en realidad bastante diferente por el hecho de ser verde. Aquí la vegetación que ya cubrió este semáforo, o lo que otrora funcionara como un semáforo, porque evidentemente aquí ya está más que descompuesto. De hecho, podemos ver que no vamos a tener ninguna diferencia en las piezas que están simulando ser las luces, puesto que ya no lo necesitan por el tiempo, ya perdieron el color, además de que ya no tienen ningún suministro eléctrico que haga funcionar este vestigio de la sociedad humana. Me agrada también la pieza de terreno que tenemos representando tierra, y también vamos a tener aquí 4 piezas que nos sirven como anclaje para el Cuellilargo, para que tenga estabilidad y de hecho sea fácil manipular el set. Y debo decir que aquí, en cuanto a la estabilidad, ya cuando lo tenemos completamente ensamblado, no está mal. En realidad podemos manipularlo sin ningún problema. Podemos sujetar al Cuellilargo del cuello, válgase la redundancia, o podemos sujetarlo por la base y no vamos a tener ningún problema. Pero sí tengo que decir que esto no está diseñado para que lo utilice un niño como juego, porque entonces sí se va a ver comprometido un poco no la estabilidad, sino la firmeza de las piezas. Están bastante bien sujetas, bueno, quedan bastante firmes, pero no al nivel de otros sets que están diseñados para ser utilizados como un juguete. Esta es una pieza completamente
de exhibición y me parece que funciona bastante bien. Vamos a pasar ahora a analizar a las dos figuras, bueno, la figura y el constructo más pequeño, que son Aloy y el Vigía, y pues vamos a dejar para el final lo que desde mi perspectiva es lo mejor de este set, que es el propio cuellilargo, que también ya mencioné en varias ocasiones, que es el elemento que le va a dar el nombre al set. Otra cosa que no había mencionado, que no mencioné cuando estábamos viendo el empaque, aunque seguramente ustedes lo notaron, de cualquier manera lo menciono en este momento. Tenemos aquí un set de 1222 piezas. Es el set, como dije antes, el más grande que he analizado aquí en el canal, independientemente de la marca, en lo que respecta a bloques de construcción, aunque bueno, ya más adelante llegarán sets incluso más grandes, y para eso pues quiero aprovechar simplemente para pedirles que se suscriban, que compartan el video, que dejen su like, sus comentarios. Eso nos ayuda mucho a que vaya YouTube recomendando el canal. Y bueno, vamos a continuar con el análisis del primer constructo, que va a ser nuestro Vigía. Tenemos ya a nuestro Vigía y me parece que, a pesar de que es la construcción más sencilla que vamos a tener en el set, está bastante bien ejecutado, al igual que las otras construcciones, entiéndase tanto la base o pieza de terreno que acabamos de ver y el cuellilargo que vamos a ver un poco más adelante. Está construido solamente de piezas pequeñas, no vamos a tener ninguna pieza exclusiva, y aún así me parece que está bastante bien ejecutado, y esto es lo que más me agrada de Lego en comparación con otras marcas, que en sus construcciones muy difícilmente, no voy a decir que nunca lo hace, pero muy difícilmente vamos a tener alguna pieza exclusiva fuera de algún elemento representativo de las figuras. En cuanto a las construcciones, solamente piezas ya existentes, bastante pequeñas, debo decirlo también, y que logran representar a la perfección y en este formato a estos enemigos, que son de los más básicos que tenemos en el juego, pero también de los que pueden de alguna manera llegar a ser un tanto problemáticos, sobre todo en grupos o cuando llegan a avisar a otros enemigos. Y hablando de avisar, podemos ver aquí que está bastante tranquilo, puesto que tenemos el ojo en color azul, es una pieza circular translúcida, y vamos a retirar la pieza, tanto la pieza superior como la pieza inferior, que forman la cabeza de este Vigía, para retirar. Demonios, no puedo retirarla. Voy a ver si me ayudo de esta pieza que viene sobre todo en los sets grandes, que simplemente es para ayudarnos tanto a ensamblar como a desensamblar otras piezas. Listo. Ya nos ayudamos de esta pequeña palanca, cuya función, insisto, es únicamente ayudarnos a desensamblar. Si es de Lego. De hecho venía una, esta no es la del set, venía una con el set que está dentro de la caja, y bueno, ya no quise sacarla en este momento. Y podemos hacer que nuestro Vigía se ponga alerta, insertando el ojo amarillo que tiene, también translúcido, y lo mismo que el rojo. También van a ser piezas a través de las cuales pues puede pasar la luz, para darle un poco más de realismo a la pieza. Ya lo podemos exhibir como nosotros querramos, y me parece que aquí se ve bastante bien, aunque si queremos que se vea todavía un poco más amenazador, o cuando de verdad puede llegar a preocuparnos en el juego, pues lo que podemos hacer es colocar la pieza roja, y con esto tendremos un Vigía ya completamente alerta. De hecho, ya al tanto de la posición de Aloy, y dispuesto bien a atacar con golpes contundentes, como suelen hacerlo, y también pues a servir de alarma para que otros enemigos se dirijan hacia donde se encuentra nuestro personaje. Vamos a tener también 4 articulaciones en lo que respecta a las piernas. Vamos a tener 2 para la cadera y 2 más a la altura de los tobillos, que nos sirven para poner, no sé, en una posición digamos un poco más baja respecto a la cabeza del personaje, y de esta manera pues no sé, simular que puede estar a punto de saltar. Debo decir que tal vez en la cabeza es donde tengamos el punto más débil, entre comillas, respecto a la sujeción, porque ya vieron ustedes que salen con bastante facilidad
no sé, mandíbulas, por llamarle de alguna manera, aunque no son propiamente mandíbulas. Bueno, la pieza superior e inferior de la propia cabeza, pero también, como ya mencioné en ocasiones anteriores, este es un set enteramente de ornato, es un set para coleccionista, no está diseñado para jugar. Vamos a tener también otras 2 articulaciones en el cuello, 2 más para las piezas salientes que tenemos en la cabeza y una más para la cola. De hecho, esta pieza con la que se sujeta de la base de la cola a la parte media la hemos visto ya en otros sets funcionando como dedos de algunos robots, de algunos mechas, no sé, otro tipo de construcciones que no están presentes evidentemente en este set. Pero bueno, vamos ahora a la que pudiera ser para muchos la parte más importante del set, aunque para mí evidentemente es el cuello largo, que es lo que le da el nombre. Vamos ahora con Aloy, y para eso, bueno, hacemos simplemente de lado aquí al vigía y nos vamos con nuestra querida protagonista pelirroja, aunque aquí es pelinaranja, y debo decir que tenemos una representación bastante interesante y bastante fiel del personaje. Comenzamos por la parte más sencilla, que es un arco blanco que trata de simular el arco que utiliza Aloy, aunque este es un arco bastante estándar dentro de las piezas que maneja Lego. No tenemos una construcción como tal que se pueda parecer más a lo que llevamos nosotros. No está mal, considerando también el tamaño, y también si consideramos que la lanza sí está construida completamente con piezas más pequeñas, pues creo que no está tan mal. Me hubiese gustado sí que el arco también lo construyéramos, pero creo que el personaje se vería sobrecargado. También hay que considerar que en realidad lo que deberíamos hacer nosotros es elegir cuál de las 2 armas, o con cuál de las 2 armas posar a Aloy, aunque no está mal hacer que cargue ambas, no sé, para lucir más elementos del propio set. Regresando a la lanza, lo mismo que ella había mencionado, no vamos a tener piezas específicas, tenemos una buena sujeción, y me agrada también esta pieza de plumas que tenemos en la parte trasera, porque definitivamente hace que se parezca un poco más a la indumentaria o al estilo que acompaña a Aloy, que la vemos aquí representada con el traje, si bien no el más básico, sí el más tal vez el más común o el más representativo de la franquicia, porque sabemos nosotros que en realidad cuando jugamos pues acomodamos la armadura dependiendo de la configuración que tengamos en el árbol para el personaje. Pero no me desagrada que hayan elegido la versión más estandarizada para Aloy, insisto, la hace más reconocible. Podemos ver que tenemos impresiones tanto en la parte trasera, delantera e incluso en los costados. Si hablamos nosotros de los brazos, desafortunadamente no vamos a tener impresiones a los costados del cuerpo y de las piernas, pero vamos a ser honestos, tampoco es que le haga falta para que nosotros podamos reconocer aquí al personaje. Podemos ver que incluso tenemos impresiones en la parte frontal de los pies, simulando la atadura del calzado que lleva Aloy, y algo que me agradó bastante fue la cabeza en general, desde la impresión del rostro, puesto que podemos ver aquí elementos bastante representativos del personaje, como las pecas que tiene Aloy, que pudiera parecer algo muy sencillo, pero en realidad eso le ayuda a que le dé más personalidad a la figura. El cabello, desde luego, el cabello largo un poco alborotado, y las trenzas que suele llevar Aloy bastante bien representadas. No tenemos ninguna aplicación de pigmento para el cabello, pero sí vamos a tener aquí también ya la característica técnica de doble fundido para el plástico ABS que utiliza Lego en sus moldes, puesto que podemos ver aquí esta parte en azul translúcido enmarcando el foco de Aloy como si lo estuviese utilizando, lo cual creo que es un gran añadido para esta figura. Si retiramos nosotros la pieza del cabello, podemos ver que en la parte trasera tenemos otro rostro, además de que ya podemos ver aquí la impresión completa del torso. Podemos ver que tenemos aquí una media sonrisa, o una sonrisa un tanto torcida, con la ceja levantada, así, no sé, como diciendo, ¿es en serio? ¿Me quieres sorprender a mí? No, ¿verdad? Y tenemos aquí pues un rostro un tanto más neutro, incluso con los labios entreabiertos, mostrando ahí los dientes, y me agrada que tengamos pigmento blanco para la escasa porción de dentadura que se muestra. Eso también es una muestra de la calidad que tiene Lego. Creo que la indumentaria de Aloy está muy bien representada. No veo yo ningún defecto respecto a la aplicación de los pigmentos, y bueno, tratándose de un set de coleccionista, creo que no podía fallar Lego, y no lo hizo respecto al control de calidad de la pieza. En la parte interna
podemos ver. Y bueno, aquí se demuestra que no había visto yo la parte interna de la cabeza, porque me corrijo, no tenemos aquí la técnica de doble fundido, aunque lo parece desde afuera. En realidad son dos piezas que evidentemente no voy a tomar yo el atrevimiento de querer separarlas. Vamos, no es necesario. Podemos ver que la estructura base es una pieza azul translúcido y el resto pues ya lo tenemos en este plástico, no sé, ligeramente flexible, entre naranja y café. No sé, la paleta de colores que yo distingo no pasa de 20, en realidad de 30 como mucho. Pero me parece que está bastante bien ejecutado y funciona bastante bien para este personaje. Ya la vimos con este rostro más neutro. Vamos a dejarla ahora mientras termina el video con esta mueca o con este rostro un tanto más burlón, por llamarle de alguna manera. Vamos a regresarle aquí su lanza y también su pequeño arco. Y pasamos ahora a analizar la pieza principal del set, que es tanto el personaje principal, personaje si podemos llamarle así porque es una máquina, y al mismo tiempo el elemento o la construcción que le da nombre a este conjunto, que es el propio Tolmec o el cuellilargo. Continuando con nuestro análisis, pasamos ahora sí al cuellilargo, la principal construcción de este set, y vamos a comenzar por la cabeza. Este sí vale la pena analizarlo por partes, y lo primero que tengo que decir es que la representación de la cabeza, tanto en la parte superior, como pueden ver ustedes, en la parte frontal, los costados e incluso la parte trasera, es bastante fiel a lo que podemos ver en el juego, sobre todo considerando que este es un formato de bloques de construcción, y como dije al inicio del video, pues tenemos piezas bastante pequeñas. En realidad creo que está bastante bien ejecutado. Tenemos aplicación de stickers. Personalmente saben ustedes que me gusta más que las piezas ya vengan impresas, pero en realidad los stickers de Lego no son de mala calidad, se mantienen en su posición, es decir, el pegamento no expira, por llamarlo de alguna manera, tampoco se decolora ni nada por el estilo. Más bien creo que prefiero que sean piezas impresas y no stickers, por mi inhabilidad muchas veces de ponerlas alineadas, aunque bueno, ya al inicio del video ya le agradecía a Synchron por haber prestado este modelo para el análisis, y evidentemente fue él quien lo ensambló. Respecto al tiempo de ensamblado, fueron más o menos unas 5 o 6 horas si no me equivoco, pero al final creo que valió la pena. Respecto también a la altura, si bien es cierto que la figura está articulada en lo que podemos ver en la cabeza, de hecho tenemos una articulación en el cuello, así queda un poco más alto, lo podemos hacer todavía un poco más hacia arriba, y este sería el tope. Este sería el tope, porque de lo contrario empezaríamos a forzar las piezas. No se lastimarían, pero sí se desacoplarían. Ahora sí, perdón, retomando lo que estaba diciendo, sí tenemos articulaciones, y respecto a la altura, son 34 centímetros. ¿Por qué dije yo antes que era un poco más? Es cierto, por la articulación de las piernas, ya vamos a llegar a ello, pero bueno, por lo pronto aquí tenemos articulación en la unión de las piernas con el tronco. No tenemos a la altura de la rodilla, aunque sí en el tobillo, pero lo que yo había considerado para medir no era la parte superior de la cabeza, sino la parte superior de las antenas y lo que aparentemente son antenas. Y lo cierto es que de hecho podemos ponerlas completamente perpendiculares a la cabeza, aunque lo correcto pues es angularlas más o menos a unos, no sé, entre 30 y 40 grados de la propia cabeza, para que luzca bien, para que se vea de manera más creíble con lo que tenemos en el juego. Y yo había considerado la altura a la parte superior de las antenas. Entonces, si consideramos únicamente la cabeza, sí son 34 centímetros, y la variación, aunque sí puede existir, es en realidad muy poca, porque las articulaciones no comprometen demasiado la altura de la figura. Esto simplemente aclarando lo que dije al principio, aunque de cualquier manera tampoco es que haya estado erróneo. Ahora déjenme angular un poco voy a angular un poco las extremidades, las articulaciones, mejor dicho, de las extremidades, porque quiero que la cabeza quede un poco más abajo. Perdonen mi tripié, esta es la altura máxima que da.
Y esto lo hago ¿para qué? No porque no hayamos visto bien la cabeza, de hecho de nuevo la vamos a ver de la parte superior. Vemos que también tenemos stickers, aquí uno bastante grande. Me agrada que las impresiones tengan cierta coloración metálica en algunos segmentos, le da un poco más de realismo a la pieza. También tenemos un sticker en la pieza central, que de hecho esta es de las piezas más largas que vamos a tener para la construcción, pero decidí bajar un poco al cuellilargo porque así como vimos nosotros en la caja que podemos colocar a Aloy, déjenme, aquí tenemos a Aloy de nueva cuenta, voy a ponerle su lanza en la mano. Bien podemos equilibrarla como vimos nosotros en la imagen. Ups, perdón, mi manipulación de la pieza no es perfecta. Podemos equilibrarlo, podemos ponerla simplemente sobre la parte blanca o podemos nosotros aprovechar algunos de los pins o de los puntos de sujeción para que interactúe, bueno, para que se mantenga estable, como si estuviese interactuando con la parte central de la cabeza del cuellilargo. Aunque esto puede ser un poco más complejo respecto a la representación que queramos darle nosotros conforme lo que vemos en el juego, porque tendríamos que jugar un poco más con la lanza para que diera en el centro. Aunque la ventaja de los sets de construcción es que no necesariamente tenemos que complicarnos a veces tanto. Si bien es cierto, la punta de la lanza aquí estaría un poco girada, tal vez por temas de exposición de la pieza, pudiéramos de alguna manera girar la punta para que de esta manera se viera un poco más verosímil, insisto, conforme a lo que vemos nosotros en el juego. Pero de ambas maneras me parece que se ve muy bien. Definitivamente si nosotros anclamos a Aloy, pues tiene mucha mayor estabilidad. Podemos ver que no hay ningún problema en realidad. Una vez que una pieza queda anclada, difícilmente se va a sujetar, salvo que reciba de nuestra parte algún tipo de manipulación. Y bueno, vamos a continuar con el análisis de nuestro cuellilargo. Déjenme volver a colocar las extremidades o las patas como deben de ir. Espero no haberme olvidado de cómo diablos es que van. Creo que sí, pero bueno, ya cuando lo ensamble de nuevo en la base, ya ahí nos vamos a dar, bueno, ahí me voy a dar cuenta, mejor dicho, de cómo van. Ups, se soltó una pieza, entre comillas. Sí, se soltó aquí una pequeña pieza que, bueno, simplemente la voy a recolocar en su lugar y listo. Ya tampoco es que haya existido en realidad un gran problema. Pasando ahora al cuello, este tipo de piezas que le sirven a Aloy como escalones cuando estamos nosotros trepando por el propio cuellilargo. En realidad son espadas, las he visto en los sets del Señor de los Anillos. Voy a retirar una, de hecho podemos ver aquí la empuñadura, y han servido, claro, no en color dorado, sino en color gris, como espadas para los orcos. Y este es un detalle que ustedes saben que siempre he valorado de Lego, que es la reutilización de piezas, como con piezas ya existentes y que hemos visto en otros sets, y tal vez incluso que en su momento han sido específicas para cierta finalidad, tienen una buena reutilización o un buen valor de rearmado, de rejugabilidad, incluso me atrevería yo a decirlo, para que de esta manera, bueno, pues se conviertan en otro elemento. Esta pieza de anclaje o este dedo, bueno, este va suelto, no crean que aquí le falta alguno. Recuerden que en el juego tenemos escalonadas estas piezas que le sirven a Aloy, pues para trepar hacia la cabeza del cuellilargo, y bueno, aquí tenemos para que se sujete de la parte central. De hecho, lo que podemos hacer también nosotros es de alguna manera colocar al personaje sujetándose como si fuese o como si estuviese subiendo, y de alguna manera, aunque tal vez pueda ser un poco más complicado, vamos a averiguarlo. Ups, le saqué el cabello a Aloy. No es la idea. Incluso pudiéramos, no sé, tratando de darle un poco más o de jugar un poco con el valor de exhibición, pudiéramos sujetar a Aloy de alguna de las piezas, tal vez moviendo las piernas para que se apoye
de ambas partes, no lo sé. Seguramente a ustedes se les facilitará mucho más que a su servidor la manipulación de piezas, porque debo decir que no es precisamente mi fuerte. Si bien tampoco es que tenga problema con armar un set independientemente de la marca, cantidad de piezas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ya después la manipulación de los diferentes componentes o de las articulaciones incluso, a veces sí me cuesta un poco más de trabajo. Podemos ver que en la parte trasera, ahora pasando al cuerpo o en la parte superior, que sería la espalda, también vamos a tener algunos stickers que nos ayudan, como dije antes, a darle un poco más de realismo, de verosimilitud al cuello largo. Si nos vamos ahora a la parte frontal, tanto del cuello como del torso, podemos ver cómo continúa el patrón. Sin embargo, hay un ligero cambio en las piezas. Estas son más anguladas, es decir, más puntiagudas, y son planas las que van, bueno, las del cuello, y las que tenemos ya para la parte frontal del torso, las que sería el símil del símil del pecho de este constructo, pues ya son más planas, al menos la parte inferior. Pero aún así me parece que están bastante bien ejecutadas. Me agrada que tengamos estas piezas de doble inserción con terminaciones, bueno, con unos pequeños salientes, porque definitivamente suman al parecido de la pieza con su fuente de inspiración. Y si nos vamos a la parte trasera, esta suerte de, no sé cómo llamarles, no reconozco exactamente la anatomía de los cuellilargos o de todas las partes de estas máquinas, pero no sé, vamos a llamarle antenas, o lo que pudiera ser la cola propiamente dicho, por la posición anatómica donde se encuentran de nuestro cuellilargo. Además de que aquí también vamos a tener una impresión. Están bastante bien ejecutadas, y vamos a tener también algunos puntos de articulación. Vamos a tener 2, 4, 6 en total. Las inferiores únicamente vamos a poder nosotros girarlas, que considerando el ensamblado, pues estas serían articulaciones dobles. Y en la parte superior, además de que vamos a poder acercarlas al centro, también vamos a poder girarlas para poder posar a nuestro cuellilargo como consideremos más conveniente. Aunque bueno, a mí me gustaría que se exhibiera pues lo más cercano al juego que sea posible. Pero bueno, también una de las grandes ventajas de los sets de construcción es que no necesariamente tiene que ser igual, y tenemos cierta libertad para poder exhibir las piezas como más nos guste. Ahora, pasando a las piernas, en la base de las mismas vamos a tener nosotros articulaciones de trinquete. De hecho, van a ser articulaciones dobles, porque lo mismo vamos a poder nosotros moverlas hacia atrás, hacia adelante, que hacia la parte externa e interna de nuestro cuellilargo. Esto me parece que va a ser la parte más, o que es la parte más endeble, entre comillas, de la construcción del cuellilargo, porque algunas placas de la parte frontal de las piernas pueden salirse si las manipulamos demasiado fuerte. Ahora, insisto, no es que considere yo un punto en contra en esta pieza, porque recordemos que esta es una pieza de coleccionista, no está diseñada para jugar con ella, sino más bien para ensamblarla y exhibirla. Y en los pies, que de hecho podemos ver que tenemos aquí los 3 dedos, las particularidades que presenta esta construcción es, en primer lugar, que vamos a tener una cubierta que, dependiendo como lo querramos posar, pues para que no comprometa la propia flexibilidad del tobillo, que está formada por un ball joint o por una articulación rotular, podemos hacerla hacia atrás y hacia adelante. Y la segunda particularidad es que en la parte del talón vamos a tener un punto de inserción en el cual nosotros vamos a anclar nuestro personaje o nuestro cuellilargo con la pieza de terreno, o con los pernos que tenemos en la pieza de terreno, y de esta manera garantizar que no se esté moviendo de manera involuntaria. Además de que también le va a ayudar con la estabilidad para que, bueno, no pierda el equilibrio y no tengamos ningún problema al momento de manipularlo, tal vez de cambiar de lugar la pieza, o incluso de voltearlo cuando estemos, cuando estemos aseándolo o algo por el estilo. Me parece que la recreación en las piezas, considerando aquí el tipo de partes que utilizó Lego, están bastante bien seleccionadas. Definitivamente luce como algo robótico. Incluso me agrada la cobertura o estas piezas de perno con
con las piezas ciegas, es decir, que no tienen punto de anclaje porque le dan más realismo, aunque aquí no vamos a tener ninguna articulación, ni a la altura del muslo ni a la altura de la rodilla, solamente a la altura del tobillo. O no, miento, esta es la de la cadera, aquí está la de la rodilla, esta sería el tobillo y estas serían únicamente los dedos. Pero bueno, al final, independientemente de que podamos decir nosotros, sí, esto está inspirado en un animal existente, tal vez a mí me parece una jirafa o pudiera parecer un animal prehistórico o lo que sea, o cualquier cosa, en fin, como sea, sabemos que en el juego, tanto Gaia, después la manipulación, o antes en el primer juego la manipulación de Hades, etcétera, 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 de las diferentes inteligencias artificiales, pues se basaron en el material orgánico o en esas formas para diseñar este tipo de máquinas. Regresando a lo que estaba, creo que tiene un muy buen nivel de realismo considerando el formato de bloques de construcción. Y creo que respecto al diseño, aquí tenemos un muy buen trabajo por parte de LEGO. Definitivamente es un set que si les gusta la franquicia se disfruta bastante el hecho de tenerlo exhibido y sobre todo que tenemos elementos bastante representativos. Ya habíamos hablado de la pieza del terreno que tiene elementos que definitivamente reconocemos nosotros en el videojuego. También tenemos al personaje principal, a Aloy, y tenemos, ¿por qué no?, al primer enemigo que nos encontramos desde la primera entrega de la franquicia, que es el Vigía. Y bueno, dicho todo esto y habiendo analizado nuestro set, vamos a ensamblarlo. Bueno, voy a ensamblarlo y regreso para dar por finalizado este análisis de el primer set propiamente de coleccionista, incluso considerando el rango de edad que tenemos aquí en el canal. Y listo, ya tenemos ensamblado de nuevo al set completo del cuellilargo, tanto la base como el propio cuellilargo. Tenemos también ahí a Aloy, tenemos al Vigía, y simplemente esto para que no quede ninguna duda de que tenemos piezas pequeñas, o bueno, de que todas son piezas pequeñas para construir este set. Incluso la base podemos ver desde la parte inferior que solamente tiene piezas pequeñas que están unidas de tal manera que en realidad tiene bastante estabilidad y tiene una sujeción muy buena este set. No pesa más de 1 kilo, y creo que estoy exagerando con 1 kilo, debe de andar alrededor de, no sé, tal vez unos 400-500 gramos. Ya el set completo es un set bastante ligero. Y bueno, impresiones finales, si tuviera que decir si este es un set bueno, regular o malo, definitivamente es un set bueno. De hecho, yo diría que es un set excelente. Entiendo que tal vez no tenga la misma solidez que muchos otros sets de LEGO, pero que están diseñados específicamente para jugar. Tampoco este lo necesita, porque recordemos que este es un set de coleccionista diseñado específicamente para ser ensamblado y exhibido. Respecto al parecido, creo que de manera innegable, definitivamente nos recuerda la fuente de inspiración, que es la franquicia de Horizon. Sí, entiendo que este set es de Horizon Forbidden West, pero vamos, bien puede pasar también por un set de Horizon Zero Dawn, que fue la primera entrega, porque casi desde el principio del juego nos encontramos con los cuellilargos y también con el Vigía. La experiencia de armado, buena en realidad, no tiene ningún desperdicio. La propia experiencia de armado es bastante, además de satisfactorio, es bastante obvio la forma en la que se le va dando, la forma en la que se va ensamblando las piezas, y pues podemos darle forma, válgase la redundancia, podemos irle dando vida al propio set. Pero bueno, hasta aquí esta review, espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. Una vez más, dejen en la caja de comentarios lo que ustedes piensen del set, si se parece, si no se parece, si les gusta, si no les gusta. Ya saben, también en la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando vean este video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.